Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar un poco del transistor bipolar como interruptor. Es decir, como les dije, el transistor se puede comportar ya sea como interruptor o como amplificador. Primero nos vamos a enfocar en el transistor como interruptor, pero antes que nada, un breve recordatorio. El transistor bipolar, que es los transistores que he estado explicando hasta ahora, porque también hay transistores unipolares, pero eso es tema para otro video. Bueno, el transistor bipolar es un dispositivo electrónico que está conformado por materiales semiconductores, es decir, puede ser de silicio o de germanio. Y estos transistores pues tienen tres terminales. Están formados por capas de material ya sean tipo N o tipo P. Es decir, dice aquí formadas por una capa delgada de material ya sea tipo N o tipo P. Si no entiendes lo que es esto de material tipo N o tipo P, te recomiendo mucho que te dirijas a los videos anteriores y allí explico desde cero todo esto. Entonces, por pasos. Dice aquí que está formado por tres capas, ¿sí? Y de esas tres capas, pues hay una capa delgada. Vemos aquí que tenemos estas tres capas y hay una capa delgada en el centro. Entonces, esa capa delgada puede ser de material tipo N o tipo P, es decir, vemos esta capa delgada es de tipo P o de tipo N. Y está emparedada, es decir, como si fuera un sándwich, un emparedado. Imaginémonos así como un sándwich de tres capas. Entonces, esa capa delgada, ya sea tipo N o tipo P, está emparedada entre dos capas que son más gruesas del material opuesto. Es decir, esta capa N está dentro, en el centro de otras dos capas más gruesas de material opuesto, que es de tipo P, y en este caso es lo contrario. La capa P, que es la más delgada, está emparedada, es decir, está en el interior de las dos capas más gruesas, que es de material tipo N. Como comenté en videos anteriores, el transistor está conformado por tres patillas, tres terminales, las cuales se les conoce como base, que es esta la cual está en la capa P. También tenemos el colector y el emisor, ¿sí? Entonces aquí es lo contrario, nada más. Este video pues es un poco como, lo voy a explicar de una manera superficial y conforme vaya avanzando los demás videos me voy a ir enfocando en explicarlo más detalladamente. Hay mucho que ver sobre transistores, esto es simplemente el comienzo. Entonces, perdón, este es un transistor NPN porque como les dije, hay dos tipos de transistores, NPN y PNP. Por el momento nos vamos a enfocar más en los transistores NPN. Entonces, este es un transistor NPN. Vemos que está conformado por tres capas. Vemos aquí que está unida esta capa N a la capa P, está junto, y la capa P a una capa N. ¿Sí? Es como un sándwich de tres capas NPN. Entonces vemos aquí que al estar esto, la capa N, la capa P, pues las cargas pues se tratan de recombinar, pero se anulan entre sí. De igual manera aquí, se recombinan, pero se anulan. Esto lo expliqué en los videos anteriores, simplemente un recordatorio. Pero para que pueda circular una corriente por el circuito, comenté también que se tiene que aplicar un voltaje externo, por ejemplo, una batería, y así pues va a poder haber una circulación de corriente en el transistor. Pero para que pueda haber una circulación de corriente tiene que vencerse una barrera de potencial que es aproximadamente de 0.7 voltios, de igual manera que los diodos. ¿Por qué? Porque los transistores es como si fueran dos diodos de espalda. ¿Por qué dos diodos de espalda? Imaginémoslo así. Imaginémoslo así. Vemos aquí que está NP y luego PN. Entonces, vémoslo de esta manera. N pues viene siendo el cátodo del diodo y P viene siendo el ánodo, es decir, la patilla positiva del diodo, y N pues la patilla negativa del diodo, que es el cátodo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, de igual manera, es decir, N, P, pero también es como un diodo de espalda, dos diodos de espalda, porque también aquí, este P, el, el, la patilla positiva del diodo, que es esta, está conectada a la patilla positiva del otro diodo. Aquí lo podemos ver. Sí, están unidas. Entonces esto es como una unión N-P-N. Vemos, es un sándwich. N en los extremos y en el centro está P. Es una manera de verlo así. Y esto pues va a ser importante pues al momento que vayamos a realizar las conexiones, cómo lo vamos a polarizar, es decir, como la manera en que lo vamos a conectar. Eso es para otro video.
que ya lo voy a explicar próximamente. Entonces, esta manera de acomodar las capas en el transistor bipolar origina que haya dos tipos de transistores NPN y PNP, ¿sí? NPN y PNP. La región de base está poco dopada en comparación con el emisor y el colector. ¿A qué nos estamos refiriendo con poco dopada? Pues poco dopado se refiere a que hay una concentración muy baja de portadores mayoritarios de corriente. En los transistores NPN, al hablar de portadores mayoritarios, nos estamos refiriendo a los electrones. Y en los PNP, pues nos estamos refiriendo a los huecos, a las cargas positivas, perdón. Entonces, la región de base está poco dopada, tiene pocos portadores mayoritarios de corriente. La región del emisor está fuertemente dopada, aquí podemos ver. Por lo tanto, la concentración de portadores mayoritarios que tiene, pues va a superar de manera amplia, considerable a los de la base. Y aquí lo podemos ver, por eso está más, lo podemos ver de una manera más gruesa. Y la región del colector está ampliamente dopada. Es decir, la región del colector tiene por lo tanto una alta concentración de portadores minoritarios en relación a la base. Es decir, la región de emisor y colector están así como que, ¿cómo se puede decir la palabra? Como que varían ligeramente, pues eso lo voy a explicar próximamente. En un transistor se desarrollan tres corrientes y cuando lo conectamos de manera adecuada se van a generar tres corrientes, la corriente de base, la corriente de emisor y corriente de colector. Estas son las maneras de abreviarlo. Entonces, este es el colector, es un transistor NPN. Vemos que la flecha está apuntando hacia afuera, no penetra, como lo expliqué también en videos anteriores. Entonces, es un transistor NPN. Entonces, se van a desarrollar tres corrientes, la corriente de base, la corriente del colector y la corriente del emisor. Aquí tenemos un circuito sencillo. Antes que nada explicar al referirnos a BB nos estamos refiriendo pues al voltaje de entrada. Es el voltaje que estamos aplicando. No se preocupen mucho si no comprenden bien todavía, es simplemente una introducción todo esto. Luego voy a realizar varios circuitos prácticos y también hechos en el simulador. También voy a realizar ejercicios, etcétera, para poder tener una mayor comprensión de todo esto. Entonces, BB nos estamos refiriendo al voltaje. Y luego VB es el voltaje base emisor, es como si pusiéramos el voltímetro o multímetro. Entre este punto medimos el voltaje. Es el voltaje, este pues es la base. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Entonces el voltaje entre este punto y este punto, de aquí hasta acá, como si ponemos una punta del voltímetro aquí y la otra acá, pues nos va a dar el voltaje base emisor. Y esto se le considera la señal de control para poder determinar la acción del transistor. Como les expliqué, aplicando una pequeña corriente en la base vamos a poder activar el transistor. Porque hay tres estados en el transistor: estado de corte, en saturación y inactiva. Entonces el voltaje pues es V es el voltaje base emisor. Aquí vemos que dice RB, pues es la resistencia de base. Entonces, y esto que está aquí, VCE, pues es el voltaje colector emisor. Entonces va a circular una corriente de base y B cuando VBE, es decir, el voltaje entre este punto y este punto, supera el valor de la barrera de potencial o sea igual de la unión BE. ¿Sí? Es decir, la unión base emisor, que está en el orden de los 0.7 voltios. Es decir, aquí entre este puntos debe de haber aproximadamente 0.7 voltios, de igual manera que los diodos. Para poder activar el circuito con un diodo necesitamos, para que el diodo se comporte como un interruptor cerrado, pues necesitamos aplicar un voltaje que supere la barrera que es de potencial, que es aproximadamente 0.7 voltios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La corriente de base, pues, es con ley de Ohm, es igual al voltaje entre la corriente, entre la resistencia. Pero es decir, el voltaje de entrada es el de la fuente de voltaje. Le quitamos la caída, es decir, la caída de tensión, el voltaje VB, así como lo hicimos con los diodos.
le quitamos este voltaje y lo dividimos entre la resistencia de base, es decir, ley de Ohm, nada más que consideramos el voltaje entre este punto y entre este punto, esta caída de tensión. Entonces, esto que está aquí, la parte del numerador de la fracción, pues equivale a VRB, que es la caída de tensión en la resistencia, es lo mismo. Si medimos, déjame ver si tengo aquí el circuito, creo que ya no lo tengo, a ver. Bueno, rápidamente voy a hacer un circuito para que quede de una mejor manera. Entonces voy a poner el transistor discrets NPN y voy a poner también un amperímetro para poder visualizar la corriente. Y entonces vamos a medir meter el voltaje entre la base, que es este, y el emisor. Vemos que está aproximadamente en 0.7 voltios, ¿sí? Es el voltaje medido entre este punto y entre este otro punto. Entonces vemos aquí que está circulando una pequeña corriente de base. Entonces si ponemos nosotros, por ejemplo, ponemos por ejemplo un LED o algo, pues como les digo, va a verse el funcionamiento del transistor. Bueno, tenemos que ajustar los valores con las pequeñas fórmulas para poder tener un funcionamiento adecuado en el encendido del LED. Entonces, como les dije, lo que iba a hacer era lo siguiente, comprobarles que, a ver, vamos a medir el voltaje entre la resistencia en las puntas de la resistencia de base. ¿Sí? Entonces vemos aquí que esto que está aquí, restando el voltaje de entrada, que son 9 voltios, si le quitamos el voltaje de base emisor, que es 0.7 voltios, nos da aproximadamente, bueno, nos da 8.3 voltios, y eso equivale, esto de arriba equivale al voltaje en la resistencia de base, la caída de tensión. Y aquí lo podemos ver, 8.34 voltios, ¿sí? Es lo mismo que restarle el voltaje de entrada, 9 voltios, quitarle el voltaje de base emisor. Es decir, VRB es la caída de tensión sobre la resistencia de base. Vamos a darle valores. VBB pues es el valor de la fuente, que es 9 voltios. Aquí pues ya tenemos otra fuente. Eso lo voy a explicar después, qué significa tener esto, pero eso por el momento quiero que vean cuál es el funcionamiento básico del transistor como interruptor. Entonces, el voltaje base emisor es pues el que se necesita para poder hacer que se venza esa barrera, como los diodos, y que es 0.7 voltios, y RB pues la resistencia de base 10.000 ohms, 10 kilo ohms. Pues aplicamos la fórmula 9 voltios, que es esto, menos VBE, que es 0.7 voltios entre 10K, pues nos da esto. La corriente de base es 8.3 por 10 a la menos 4 amperios. Ahora, pues a lo que vamos, el transistor como interruptor. La función del transistor como interruptor, pues es como si nosotros utilizáramos, aquí tenemos este dispositivo mecánico que es un switch, un botón, y vemos pues que ese interruptor, como hemos visto en otros videos, o bien deja pasar la corriente, o, ¿cómo dice la palabra? La corta. Con este switch podemos abrir o cerrar el circuito, y si lo abrimos, pues se apaga el LED, aquí está abierto el circuito, y si lo cerramos, pues el LED se enciende. Esto es una fuente de voltaje, como un riel de voltaje de 9 voltios. Entonces, pues aquí, pues para poder activar el circuito necesitamos este switch. Pero aquí también este circuito, pues también es como un interruptor, pero a diferencia de eso estamos utilizando un transistor. La diferencia es que entre el primero, pues es necesario que haya un tipo de control mecánico. Necesitamos, por ejemplo, estar pulsando con nuestros dedos el botón.
Mientras que con este transistor BJT, es decir, bipolar, la señal de control pues es electrónica, es decir, que si nosotros aplicamos una señal de entrada en la base, se va a cerrar el circuito y va a haber una circulación para que pueda encender el LED. En este caso, pues, como no estamos aplicando una señal de entrada en la base, pues el LED no se enciende. Es como un interruptor abierto. Entonces la señal de control se introduce en la base y pues si no es así, si el transistor está en corte, como les dije, hay tres estados, luego hablaré más a detalle de eso, se va a comportar como si fuera un interruptor abierto entre el emisor y el colector, como si estuviera abierto aquí, por lo tanto no va a haber corriente y el LED va a estar apagado. Eh, Esto es todo, es simplemente algo muy superficial el tema, luego lo voy a explicar más a detalle, voy a explicar bien lo que es el corte, el transistor en corte, saturación, transistor como, ¿cómo se dice la palabra? Como conmutador. Entonces, nos vemos en el siguiente video, chao.